sin mucho preámbulo, es un gran placer y un honor tener a Robbie Peñacastro con nosotros. Buenísimo. Pues, a ver, les platico un poquito de quién soy yo. Yo soy Robbie Peñacastro, así me dicen todos. Yo soy CEO y co-founder de Lead Sales. Nosotros somos un CRM para redes sociales y WhatsApp. Básicamente ayudamos a las empresas en todo el mundo a gestionar sus mensajes de WhatsApp, Facebook e Instagram, pasando de una lista infinita de mensajes a organizarlo en columnas como si fuera Excel. Le metemos automatizaciones, delegación con múltiples usuarios, ¿no? Y pues un poquito de mí, yo también emprendí aquí en Querétaro con una empresa junto con mi hermano que se llama Mobar, de barras móviles y coctelería para bodas y eventos. De ahí surge, de hecho, la idea de cómo hacer lead sales, porque teníamos este mismo problema. A la par que yo trabajé en Google casi 4 años, ¿no? Con la parte de Google Ads. Entonces yo ayudaba a pymes en toda Latinoamérica a escalar con campañas de Google para que así pudieran generar más negocio. Y mi hermano me dice, oye, pues, ¿tienes alguna herramienta ahí en Google? Y le digo, no, eso es Facebook, pero déjame checo. Y así es como nace Lead Sales en pandemia, en 2020. Y bueno, de ahí nos fuimos creciendo y nos fuimos a una aceleradora en Silicon Valley, en la Universidad de Berkeley, que se llama Berkeley Skydeck. Y también fuimos parte de la aceleradora de la Universidad de Stanford. Y bueno, recientemente este año fuimos nombrados una de las 30 promesas de Forbes. De hecho, pues salimos ahí en la portada, entonces bastante chingón eso, ¿no? Y pues como les decía, en 2019 me di cuenta de este crecimiento que le llamamos comercio conversacional, ¿no? Y de Mobar es como nace esta idea de Lead Sales. Al día de hoy tenemos más de 2,000 clientes en 20 países, generamos campañas con inversiones de más de $1 millón mensuales, ya somos más de 70 personas en la empresa aquí en Querétaro y facturamos alrededor de $2.7 millones al año, ¿no? Entonces tenemos ahí un crecimiento exponencial que es solo la puntita del iceberg porque pues, son 2,000 clientes, pero pues, ¿cuántas pymes les gusta que hay en toda Latinoamérica? 40 millones y me estoy quedando corto quizás, ¿no? Entonces también decimos que estamos construyendo la empresa de tecnología más grande de México porque eso tiene este potencial de lo que hacemos. Y bueno, ¿qué es lo que ha impulsado este rápido crecimiento? Porque realmente esto lo hemos logrado en 4 añitos, o sea, tampoco es tanto tiempo el que llevamos operando para llegar a estos números. Y para nosotros ha sido fundamental la atracción como nuestro enfoque principal, o sea, lo que más destaca a nuestra empresa son las ventas. Y eso lo hemos logrado hacer un sistema, ¿no?, de lo que hemos aprendido yo y mi socio David durante nuestras experiencias trabajando en Google, trabajando en diferentes startups, ¿no? Y empiezo con esta frase, ¿no? De vender no es solo un trabajo, es un estilo de vida. Y esto lo dice Grant Cardone, que es como uno de mis mentores en tema de ventas, ¿no? Y digo mentor porque para mí los mentores son libros, ¿no? Estamos aquí en Querétaro y la verdad es que no hay una comunidad tan fuerte todavía de emprendimiento tecnológico y para mí lo que me ha ayudado es leer mucho para ponerlo en práctica. Entonces, ¿esto cómo se traduce, no? O sea, ¿cómo llego a esto? Empezamos con lo básico. Número 1, ¿cómo acercarme a una persona que aún no es mi cliente? Y aquí empezamos con una metodología que me gusta de un libro que ahorita les voy a comentar más, pero básicamente es este sistemita. Empezamos con una empatía táctica de cómo entender las emociones del otro. Las ventas simplemente son ventas emocionales. Yo nunca vendo un producto ni vendo una solución. Yo vendo un problema. ¿Cuál es tu problema? Y yo te doy la solución. Pero nunca es te doy la solución antes de escuchar y empatizar con el cliente, ¿va? Segundo, yo espejeo mucho. Cuando alguien me está hablando, yo repito. Si el cliente me está diciendo, bueno, es que yo estoy buscando una casa que me pueda dar plusvalía, yo le regreso, oye, ¿y qué tipo de plusvalía estás buscando? No, pues es que el chiste es hablar. Y eso son tácticas de negociación, tácticas de ventas psicológicas que te permiten que el cliente simplemente se case contigo porque siente que está siendo escuchado. Después, el etiquetado, nombrar las emociones del otro. Cuando el cliente te está diciendo es que yo quiero tener plusvalía porque es el patrimonio de mi familia, ¿no? Ahí lo etiquetamos. A esta persona lo que le interesa es el patrimonio. ¿Cómo le damos plusvalía a esto, ¿no? Y lo estoy aplicando en tema de real estate, que es donde Grant Cardone habla bastante, ¿no? Pero esas técnicas que se usan en bienes raíces
se pueden aplicar a cualquier tipo de negocio. Después también calibrando las preguntas, utilizando preguntas abiertas. Nunca cuando estás haciendo una venta tienes que hacer preguntas de sí o no. Siempre tienes que preguntar cómo, cuándo, qué. De esa manera puedes hacer que el cliente siga hablando. Eso para mí es también una técnica importante y sobre todo al final siempre tenemos que tener un acuerdo falso. ¿Qué significa esto? Mostrar el acuerdo sin realmente comprometerse, ¿no? Entonces puedes decir, parece que lo que estás buscando es una casa que te dé el 300% de rendimiento en los siguientes 3 años, o suena como si lo que realmente quieres es encontrar una inversión más que una casa para vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas a mí personalmente es lo que me ha ayudado no solo a vender a mis clientes, sino también para levantar fondos de inversión, ¿no? Porque también una parte fundamental de un negocio de tecnología es saber levantar capital de inversión, ¿no? Y a la fecha ya hemos levantado $4.3 millones de inversionistas de Silicon Valley. Otra buena técnica es el spin selling. Este libro me lo enseñó uno de mis managers en Google. Y para mí se me quedó grabadísimo, ¿no? Y es un libro que no he visto tan recomendado, ni siquiera lo he visto en clases, ¿no? Que te explica tal cual. El spin es situación, problema, implicación y necesidad de solución. La situación es entender el contexto del cliente. Después el problema, identificar ese problema específico que está buscando. Nuevamente, busco que el cliente me defina su problema real, ¿no? La implicación es amplificar este problema. Entonces, si el cliente me está diciendo cuál es ese problema, nosotros tenemos que volver a hacer hincapié e incluso crecerlo, incluso jugar con esa emoción para que también el cliente sienta que es algo urgente. Y después esta necesidad de solución, ¿no? Es cómo puedes hacerlo visual, cómo puedes jugar con la emoción para contarle a esta persona, digamos, vuelvo a poner el ejemplo, si está buscando esta plusvalía, ¿no? Yo también lograría venderle la casa simplemente por decirle, ¿sabes qué? Si lo que estás buscando realmente es una inversión en el patrimonio de tu familia, déjame te cuento que aquí va a haber una plaza comercial o van a ser el H-E-B más grande de Querétaro y eso en 3 años va a hacer que tu casa valga el doble por lo menos. Entonces empiezas a jugar y das también esa solución. Entonces esta metodología de spin selling a mí particularmente me funcionó mucho también cuando trabajé en Google. Ahora sí, ya vendimos, ¿no? ¿Cómo logro que esos clientes vuelvan a recomprar? Porque también algo muy importante en los negocios no es solamente vender. Si ustedes venden, cada año tienen que volver a vender al mismo número de clientes y a un número de clientes adicional simplemente para crecer sus ventas año con año. Pero ¿qué tal si ustedes empiezan a generar esa recurrencia? Y esos son los tipos de negocio que sobreviven pandemias. Si tu negocio nada más depende de cómo estás vendiendo una cosa a un cliente solamente una vez, ese no es un negocio escalable. Entonces eso también tenemos que ponerlo en perspectiva cuando estamos haciendo un modelo de negocios. Entonces, ¿cómo logramos que esos clientes vuelvan a comprar? Necesitamos personalizar la experiencia, que se sienta único. Necesitamos demostrar valor continuo, utilizar anclajes, ¿no? De cómo podemos hacer que esas personas se queden con nosotros y nos vuelvan a comprar, crear este sentido de urgencia que es importante volverlo a comprar. Después también pedir referencias, inclusive no solamente estamos buscando que nos recompre el mismo cliente, sino que nos compren clientes nuevos. Entonces también cuando pedimos referencias eso también nos puede amplificar el alcance de mercado y hacer un seguimiento rápido. Eso también es súper importante en las ventas. Realmente todas las ventas que se pierden es porque, y seguramente ustedes lo han notado, cuando escriben algún negocio, si no les contestan por lo menos en los siguientes 10 minutos, ustedes tienen muchas cosas que hacer y se van y se les olvida o de repente ya buscaron otro porque no les contestaron rápido. Entonces, eso también es súper, súper importante. Ahora bien, superar objeciones es una habilidad crucial en ventas. Eso también es siempre. Todos los vendedores novatos se rinden al primer no. Que si alguien te compró, siempre también es bueno cuando hables con el cliente si tiene algún conocido que también crea que le funcione tu producto o servicio que estás vendiendo. Porque eso te amplifica y no solamente genera recurrencia con ese cliente, porque si el cliente te está recomendando y hay más personas que compren, entonces reafirmas la posición de que esa persona sería bruta si lo está recomendando y no vuelve a comprar. Lo que decía era
si nosotros no podemos superar objeciones, no tenemos una carrera ni como emprendedores. De hecho, ese es el skill fundamental de cualquier emprendedor, es saber vender. Y eso tanto se puede nacer y tienes ese feeling, pero lo puedes ir desarrollando. ¿Cómo? Con la práctica. O sea, no hay forma mejor que solamente estar probando y lanzarte al ruedo. Pero muchos tenemos miedos incluso de empezar. Cuando yo entré a Google, yo nunca había vendido por llamada. Y literalmente a mí me aventaron al ruedo y a empezar a hacer llamadas. Y al principio te va a salir mal, pero conforme vas practicando, le vas perdiendo el miedo a lanzarte y vas generando esa práctica. Entonces, no hay nadie en este planeta que no haya empezado de cero. Entonces, eso es como nosotros tenemos que saber empezar. ¿Y cómo superamos estas objeciones? Bueno, tenemos que aprender que la venta es solamente escuchar. Eso realmente, y lo hago mucho hincapié en esta presentación, las ventas solamente es hacer que el cliente hable. Entonces, de ahí, esa es la primera. Validación. También tenemos que hacer que el cliente se sienta que su problema es válido, ¿no? Si alguien está buscando una casa y lo quiere simplemente por tema de inversión, es válido, ¿no? Aunque viva hasta casa de la fregada, pero va a comprar una casa que le va a traer ese retorno de inversión versus quizás algo que nosotros creamos que sea mejor, que es vivir en una buena zona o vivir cerca del TEC, ¿no? Eso también es importante. La reformulación positiva, eso también es cómo espejeo lo que el cliente me está diciendo y se lo retransmito de una forma positiva. Incluso las objeciones, cuando los clientes dicen, no, es que está muy caro, ¿cómo lo reformulo? Bueno, sí está caro, pero al final de cuentas, lo barato sale caro. Entonces el cliente se queda, pues sí, ¿verdad? Siempre lo barato sale caro y eso es una regla fundamental y tenemos que ver cómo podemos aprender a hacer esta reformulación positiva ante una objeción del cliente. También las comparaciones entre hacer algo y no hacer nada. Eso también es muy importante. O sea, a los clientes también les podemos decir, bueno, si no vas a hacer esto hoy, el día de mañana vas a quebrar tu negocio, ¿no? Particularmente en nosotros, ¿cómo vendemos lead sales? Simplemente decimos, bueno, los negocios que realmente quieren crecer invierten en soluciones como las nuestras. Aquellos que no, están condenados a que van a morir. Tú decides si quieres ser un dueño de negocio que le invierte a su empresa. Y estás jugando con esas objeciones, porque no es, al primer no vamos a lograr nada. Tenemos que estar buscando qué otras objeciones vayan saliendo de los clientes. Y también es sí, pero entonces, ese framework también es muy importante. O sea, sí, valido que tu objeción es válida, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucedería si no tomas acción? Ese tipo de estrategias son las que yo recomiendo mucho para poder superar las objeciones de los clientes. Pero de nada sirve si no gestionas bien los leads desde el principio. ¿Y a qué me refiero con leads? Si nunca habían escuchado esta palabra, es el inglés para clientes potenciales. Cuando nosotros estamos captando audiencias, si hacemos un TikTok viral, si hacemos un Reel viral, los leads per se son aquellas personas que nos van a enviar mensajes, si nos van a enviar correos o nos van a enviar WhatsApps, ¿va? Eso es un lead. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir qué califica a alguien como un cliente potencial o un lead. Porque no cualquier persona que te escriba o que te esté pidiendo información es buen cliente. Algunos te van a hacer perder el tiempo. Entonces necesitas saber cómo precalificar a esos clientes potenciales. Seguramente ustedes han sido malos leads, que nada más preguntan precio, pero ni saben que nunca van a comprar esa cosa de la cual están preguntando. Entonces, eso al revés, cuando ustedes estén haciendo sus negocios, también tienen que aprender a detectar a estos clientes haciendo preguntas, incluso haciendo que los mismos clientes se validen previo a. Entonces, si tenemos redes sociales, nosotros en Lead Sales lo que desarrollamos es un chatbot que te permite generar un menú de opciones para que el cliente primero se califique. Entonces, tú puedes hacer las preguntas automáticas de, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué estás interesado? ¿Cuál es tu tipo de negocio? ¿Cuánto estás facturando al año? Oye, ya tienes un dominio propio, ya tienes redes sociales, ya estás invirtiendo en campañas publicitarias en redes sociales y ya con eso nosotros precalificamos a nuestros clientes para no perder el tiempo de mi equipo de ventas. Porque si eres un negocio que no tiene un dominio propio, que no tiene redes sociales, que no estás invirtiendo en tu negocio, ya sé por default
que no es un buen cliente para mí. Entonces no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo contestando a ellos. Y está bien, o sea, al final de cuentas también le estás ahorrando el tiempo a ellos y el tiempo a ti de vuelta para que no estén avanzando en cosas que sabemos que no se van a cerrar en una venta. Implementar métodos para capturar información de contacto, nuevamente tiene que ver con esto, cómo podemos capturar la información de los clientes y llevarlos a un sistema que nos pueda dar toda esa información rápida para nuestros vendedores. Nutrir los leads también es importante. No todos los clientes que pregunten por información están listos para comprar. Algunos están en el proceso de exploración. Te están hablando a ti, pero también están hablando con tu competencia. Y también están buscando reviews en Google y también están buscando videos de experiencias de cliente. Entonces, eso también tenemos que entender. Si están en ese proceso, nosotros también tenemos que nutrirlos. ¿Cómo? Mandándoles artículos de nuestros blogs, mandándoles algún video interesante de nuestro servicio o producto o también incluso mandándoles reels de nuestra validación social, que eso es algo que pocas empresas hacen. Y esto es también parte de cómo hacer buenas ventas. La venta más sencilla es la que hace tu cliente por ti. No muchas empresas muestran a alguien consumiendo su producto o servicio, lo transforman en un contenido y se lo mandan a aquellos que estén preguntando por el producto o servicio. Eso también es nutrir a los clientes. Entonces eso también es algo que nosotros hacemos. Simplemente mandamos un caso, si es un cliente que es una agencia de viajes, perfecto, ¿sabes qué? Déjame te enseño este video de esta persona que es cliente estrella de Lead Sales, que le encanta nuestro producto y que aquí habló en este video. Se lo mando al cliente y solito se cierra la venta. No le tengo que decir más. Porque si alguien de la misma industria lo está usando y está diciendo que le ayudó a crecer su negocio, esa persona sería estúpida si no confía o si no lo ve de alguien más, porque no lo estoy diciendo yo. Entonces eso también es muy bueno en la parte de nutrir los leads. Implementar el sistema para evaluar y calificar leads, nuevamente eso parte incluso del punto número 6 de invertir en un sistema de CRM. Y no forzosamente tiene que ser lead sales. Al final de cuentas, lead sales es más para una venta de comercio conversacional, que significa que estés vendiendo por mensajes. Pero si tú estás en una industria quizás un poco más antigua o más formal inclusive, ese tipo de industrias se manejan más por correo o por llamada. Entonces también necesitas un sistema distinto que apele a esas necesidades de ese tipo de cliente, de cómo esté acostumbrado a recibir la comunicación. ¿Va? Y establecer también el protocolo de seguimiento, eso también es básico. Siempre creemos que la gente va a operar igual o mejor que nosotros. Ese es el peor error de cualquier emprendedor. Tenemos que aprender a hacer sistemas y procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, yo ya sé en mi equipo, y todo mi equipo lo sabe, que cuando llega un cliente, por lo menos antes de descartarlo, se le tienen que hacer 5 toques. Un toque al primer día que llega, un toque al segundo día, otro al tercer día y otro a la siguiente semana desde que llegó y por último un toque después de ese día. Una vez cumpliendo ese proceso, yo ya sé que ya puedo soltar el cliente porque definitivamente ese es un cliente que no tiene la urgencia de comprar mi producto, pero no dejo que no pase ese proceso. Porque si llegamos a no cumplir este protocolo de seguimiento, podemos dejar dinero sobre la mesa, que realmente así es donde perdemos más ventas. No es por no vender más, es simplemente por no dar un buen seguimiento. De hecho, Lead Sales parte con esa promesa. O sea, nosotros triplicamos las ventas de los negocios simplemente por el buen seguimiento, porque cuando estás en una lista infinita con el inbox que ya se te saturó porque se hizo el TikTok viral y te llegan chingos de mensajes, seguramente alguien se te va a quedar hasta abajo. Y solamente porque se te quedó hasta abajo y no le diste buen seguimiento, perdiste una venta. Así nos pasó en Movar. O sea, literalmente Lead Sales nació porque yo perdí una venta de más de $500,000 de una boda de San Miguel porque no le envié la información rápido. Y se le envié al tercer día de que me escribió. Y al tercer día, esa novia ya había comprado con la competencia y pagado el doble porque lo necesitaba ese fin de semana. Entonces, literal, solamente es siguiendo un protocolo de seguimiento para que no pierdan ventas. ¿Qué más? Bueno, recuerden esta frase, vender no es un trabajo, es un estilo de vida. Para entrar en este juego infinito, necesitas prepararte. Y aquí es donde les doy el consejo más bueno. Yo tengo esta frase de, pues si no sabes algo, lee un pinche libro, por Dios. O sea, eso para mí es como clave, ¿no? Y muchas veces acá sí, vamos a la escuela y vemos mucha teoría, pero para mí lo más importante y lo que me ha sacado adelante es leer libros. Eso es fundamental.
¿no? Y eso parte de uno. Y estos 3 libros para mí son las Biblias del marketing y de las ventas. Never Split the Difference, ¿no? De Chris Voss. Chris Voss fue exdirector del FBI y él te cuenta incluso cómo en el FBI usan técnicas de psicología para poder interactuar con terroristas. Porque en las universidades, chistosamente cuando yo estudié, me fui de intercambio a Ginebra, a la HEG, École de Gestion, y nos daban en una clase el libro de Getting to Yes. ¿Y qué es Getting to Yes? Bueno, si tú quieres una mandarina y yo también quiero la mandarina, tenemos que encontrar cómo es el punto medio donde tú necesitas la cáscara para hacer aceite esencial y yo necesito el centro de la mandarina para hacer jugo de mandarina. Ese es un Getting to Yes y es un 50-50. Pero aquí lo que te dice Chris Voss, eso es para estúpidos. ¿Por qué? Porque si yo voy a negociar con un terrorista, no le voy a decir, bueno, mata a 5 rehenes y dame 5 rehenes. Claro que no. Entonces, aquí te enseña esas técnicas de negociación del FBI, de cómo quedarte con todo en una negociación. Y créanme que parece magia, pero funciona. Spin Selling, bueno, ya vimos al principio cuáles son esta metodología, ¿no? De situación, problema, implicación y necesidad de solución. Vendes o vendes de Grant Cardone, que también, curiosamente, les doy la anécdota de cómo logré vender una casa. Yo nunca me he dedicado a bienes raíces, pero creo que si lo haría con todo lo que he aprendido, posiblemente sería el mejor vendedor, porque literal, solo leyendo este libro, yo vendí una casa de mi mamá que llevaba 4 años sin venderla. ¿Y cómo la vendí? Solamente escuchando al cliente. Llegué, le pregunté, oye, ¿qué es lo que estás buscando en una casa? Estoy buscando plusvalía, quiero irme al golf, quiero ir a la iglesia y quiero que mis hijos puedan estar jugando en el parque. Ah, perfecto, pues mira, aquí en esta casa vas a encontrar plusvalía porque acaban de construir la plaza en 3 años, donde automáticamente tu inversión va a crecer. También quieres ir a jugar golf, no te preocupes, aquí está el Club de Golf Juriquilla, que es uno de los clubes de golf más chingones de Querétaro, entonces aquí tienes el golfito a nada en tu casa. ¿Quieres también ir a la iglesia? Bueno, a 10 minutos caminando vas a encontrar una iglesia, que hay una buena comunidad y creo que te va a encantar y si quieres podemos irlo a ver y lo caminamos juntos y vamos a ver qué tan cerca está. Y 4, este conjunto o este fraccionamiento tiene amenidades donde tienes una cancha de básquetbol, tienes una cancha de fútbol, tienes changueras para que tus niños estén corriendo y todo dentro de un fraccionamiento cerrado. Solo con eso, escuchar lo que realmente quería, porque muchos agentes de bienes raíces lo primero que hacen es, tiene esta casa, tiene doble altura y tiene un espejo y tiene... Me vale madres. No me interesa a mí todo lo bonito que es esta casa, porque eso es vomitar features, eso es vomitar puras cosas que a nosotros, a mí, me interesan, pero no escucho al cliente. Entonces, ese libro también te enseña cómo puedes escuchar mejor a los clientes. Y ahora, de nada sirve saber toda la teoría si no te atraviesas a aplicarla, ¿no? Eso suena muy bonito, pero a la hora de la hora, cuando llegamos nos tiemblan las patitas. Entonces, hay que perderle el miedo a vender. Hay que pararnos, hay que tomar experiencia también. O sea, si no te lanzas al ruedo, nunca vas a mejorar. Y si no empiezas hoy, mañana, si se ponen a vender, eso les va a dar más experiencia que si se esperan a que estén listos. Nunca van a estar listos. Entre más se vayan preparando, más síndrome del impostor les va a dar, porque van a sentir que no están listos, que no tienen la suficiente experiencia, que no tienen las validaciones porque todavía no están graduados. Eso créanme que es una falacia. O sea, ustedes en el momento en el que se lancen al ruedo van a estar adelante de muchos otros que están esperando a ver cuándo se sienten listos. ¿Cómo podemos empezar? Hay que reconocer este miedo a vender o a ponernos en situaciones incómodas. Prepararse, practicar, leer libros, establecer metas alcanzables para construir confianza, ¿no? Aprender de cada experiencia. De hecho, en Google también algo que hacíamos era grabar nuestras videollamadas para también volverlas a poner y ver qué cosas podíamos mejorar o incluso darnos cuenta, porque a veces nos pasa, que pensamos que somos súper buenos y de repente tú te escuchas a ti mismo en tercera persona y dices, ay, güey, me la pasé hablando por 10 minutos seguidos. ¡Qué hueva, güey! O sea, no, por Dios, o sea, mejor voy a empezar por no hablar yo y mejor dejar que mi cliente hable, ¿va?
Mantener calma y la resiliencia es pues, simplemente siempre estar tranquilo, no sentir que estás rusheando, porque eso también el cliente lo siente. O sea, si estás realmente urgido de que quieres vender, el cliente lo va a notar y va a decir, no, tengo desconfianza porque aquí me están empujando. O sea, a nadie quiere que los empujen a hacer algo. Entonces necesitas ser tranquilo. Y eso pues también al principio, como estás nervioso, vas a hablar rápido, ¿no? Pero necesitas meterle esa calmita. Y luego también visualizar el éxito. Digo, esto suena guajiro, pero créanme que si ustedes empiezan a aplicar también técnicas de afirmaciones y de visualización, eso funciona. Yo desde 2016 me di cuenta que yo quería entrar en la tecnología y desde ahí me cometí a poder llegar, no sé cómo, a la tecnología y lo escribí en mi diario. Yo voy a llegar a ser uno de los mejores emprendedores de tecnología. Yo voy a trabajar en Google, yo me voy a aplicar y empecé. Y eso en 2016. Hasta tengo un post en Facebook donde llegué mi certificación de Google Ads, la subí y le puse The Road to Google. Llegué a Google y después también, cuando entré a Google, yo le dije a mi manager cuando me preguntó, Robbie, ¿cómo te ves en 5 años? Yo le dije, yo me veo como uno de los mejores emprendedores de tecnología. Esa es mi plataforma. No sé si me vaya a tocar 5 años o me va a tocar 10, pero yo estoy apuntándole a eso. Y fue menos. Entonces, eso también es bastante bueno. Y los dejo con esta frase también de Grant, que dice, tu éxito en la vida se reduce a tu capacidad para vender. Vender es tan vital que sin él no prosperarás. No te expandirás, no influirás y no tendrás el control sobre tu futuro. Créanme, o sea, no hay nada mejor, no hay un skill mejor que saber vender tu trabajo. Incluso si estás en marketing, no saben cuántas veces he visto gente excelente para hacer contenido que terminan vendiendo su trabajo por 200 pesos. Es impresionante y eso lo veo desde aquí, desde la carrera, desde creadoras UGC, ¿no? Que también están ahí haciendo sus contenidos en TikTok. Oye, ¿cuánto cobras? Bueno, 100 pesos el videíto. Por Dios, pero porque no saben venderse, porque no han practicado, porque no se han lanzado al ruedo, porque les da miedo escuchar un no. O sea, si a mí me hubiera dado miedo escuché más de 250 nos de fondos de inversión en Silicon Valley antes de que el primero me dijera, órale va, te invierto $1 millón. Pero si yo me hubiera rendido, otra cosa sería y quizás no estaría aquí. Entonces, eso también es algo que se tiene que ir practicando. Y bueno, si les gusta este tipo de contenido, pues ya me ven aquí quedando con el microfonito. Estoy haciendo mucho énfasis en mi marca personal, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Estoy compartiendo este tipo de contenido para que podamos fomentar más esto. O sea, es algo que no se habla mucho o que cuando lo ves a la gente súper lejana. O sea, yo quiero retribuir, porque esa es un poco la mentalidad de Silicon Valley, de si yo la armé es porque alguien me extendió la mano y si yo llegué aquí, yo voy a extender mi mano hacia abajo y por eso es que estoy aquí hoy con ustedes, para que de algo, si les sirve, si les resuena esto, ¿no? Para mover un poquito más el espíritu emprendedor que es característico de nuestra institución, de nuestra alma mater, ¿no? Y ahora sí me gustaría pasar a preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta que es, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil? Y también, o sea, bueno, de hecho, pues, me metí a ver que fueron a Shark Tank después de platicar. Cuando estás en ese momento donde ya varios se salieron, ¿qué pasó por tu mente? Y porque recuerdo muy bien cómo les dicen que ustedes iban por publicidad y al final terminaron cerrando a un gran Shark brasileño. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Pues creo que eso ha sido una de las negociaciones más duras que hemos tenido, porque no solamente estás negociando con Sharks, sino también estás en las cámaras. Algo que dicen muchos es, ay, oye, es televisión, o sea, obviamente es falso. No mames, o sea, llegas ahí, te paras y corre video. No hay pausas, no hay nada, o sea, te avientas. Entonces, para nosotros, ¿qué fue lo que nos ayudó? Y parte del libro de Chris Voss, de Never Split the Difference, te dice, cuando llegas a una negociación, te tienes que preparar para que tú tengas el as bajo la manga. Necesitas saber jugar con el tiempo. Incluso necesitas saber
cuáles son esas cosas que te llevan a tomar una mala decisión. Si tú, por ejemplo, si tú no vas al baño y llegas a esa negociación enfrente de las cámaras y te estás meando, vas a cometer errores. Entonces, detallitos así de prepararse antes, vamos al baño, ¿tomaste agua? No, no tomé agua, ya fui, no, ya me paro. Pero también todas las negociaciones hacia atrás nos ayudaron a prepararnos para que ni siquiera las cámaras nos dieran miedo porque ya estamos tan acostumbrados a escucharnos. Otra de las cosas que también nos ayudó mucho es traer ese leverage. O sea, nosotros ya habíamos levantado previo a la grabación, fue en febrero de 2023, en noviembre de 2022 habíamos levantado $400,000 a una evaluación de 8 millones. Y lo hablamos David y yo. O sea, también parte de una negociación es ver todos los posibles escenarios. O sea, es como un juego de ajedrez. Tienes que estar pensando 5 pasos adelante. Entonces ya nosotros nos habíamos preparado sabemos que Alejandra es la más culera y te va a decir X, Y, Z. Entonces, ¿qué seguramente nos va a decir? Nos va a decir esto, nos va a decir otro, nos va a decir... Todo lo que nos dijo, ya sabíamos que nos los iba a decir. Entonces, por eso cuando nos dice, ni siquiera le entras al juego. Porque también es parte de los sharks que te tienen que picar, ¿no? Para que te desbalancees y entonces pierdas la negociación. Pero como nosotros ya lo habíamos planeado, ya nos habíamos preparado de qué podían decirnos Ale, pues nos plantamos. Y luego, esa misma evaluación, o sea, los 8 millones ya nos validaron. O sea, ya no estábamos entrando, o sea, y también es esa parte de saber que no tienes que dejarte pisotear. O sea, si nosotros ya habíamos levantado inversión a 8 millones, no podíamos bajarnos. Pero sí también estábamos conscientes de que teníamos que usar eso a nuestro favor para que la misma negociación subiera. Por eso, si se fijan en el episodio, o sea, nosotros vamos y decimos, nosotros estamos buscando 2 millones de pesos por el 1% de nuestra empresa. Ay, güey, ¿qué pedo? Pues no sé qué. No, les ofrezco esto, no sé qué. Hablamos David y yo y le dije, ¿sabes qué? Ok, les ofrezco ahora por 20 millones de pesos el 10%. No, pero es la misma evaluación. O sea, yo estuve pushando a que ellos mismos negociaran conmigo, no al revés. Entonces ya cuando Brian nos dijo, oye, yo les ofrezco lo que están buscando, pero por el 1.5, él ya llegó y seteó el piso. Incluso, o sea, Marisa y Marcus ya se echaron para atrás porque pues, no estaban dispuestos a meterle tanto, pero ya íbamos por Brian. Entonces ahí fue cuando ya lo agarramos, porque también sabíamos cuánto estábamos dispuestos a ceder si era por una persona que íbamos y queríamos. Entonces, sí, eso fue, ¿no? Y si se fijan, hay un proceso de pensamiento detrás. Entre más preparado entres a una negociación o a cualquier cosa, más probabilidades de éxito tienes. O sea, igualmente cuando, por ejemplo, yo entré a las entrevistas de Google, o sea, yo me acuerdo, escribí en mi diario todas las posibles preguntas, me metí a blogs, traté de ver gente que hablaba en videos en YouTube de cómo fue su proceso, qué es lo que te preguntan, todas esas cosas, y las iba anotando y me iba preparando, porque yo escribí en mi diario, literal, no hay forma de que yo no esté preparado para tener esta posición en Google. Entonces, ser muy intencional, visualizar el éxito, también te ayuda. Porque también eso te ayuda a que si no lo logras, tú sabes que diste todo de ti. Muchas veces cuando nos sentimos frustrados es como, puta madre, yo sé que pude haber hecho algo más. Ese sentimiento a mí no me gusta sentirlo. A mí me gusta sentir, puta, di todo de mí y genuinamente sé que no pude haber dado más de mí, entonces me falta. Pero me falta. O sea, no es que pude haber hecho. No entro en el arrepentimiento. Entonces, así es como yo afronto las negociaciones de todo tipo. O sea, toda la vida es una negociación. Cuando aplicas a un trabajo, cuando estás vendiendo tu trabajo, cuando quieres negociar un aumento de sueldo, ¿no? Todo. Cuando quieres hacer que tus compañeros de trabajo se metan a un proyecto que tú estás liderando. O sea, todo es una negociación. Todo es una venta. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la filosofía de Grant, ¿no? En temas de saber vender. ¿Cómo manejas eso, pero al momento en que tú formaste tu equipo para Lead Sales? O sea, ¿cómo negociaste para ir armando la gente que ibas a tener para armar? Pues ahí también aplica mucho como cuando estás seteando la expectativa, ¿no? De decir, ok, yo te puedo dar esto, pero también está este potencial de crecimiento. No, o sea, estos libros que les digo también tienen mucho eso. O sea, no todo está fijo, no todo es
un cuadradito. También puedes usar la negociación como para extenderlo. Entonces hay veces que incluso yo contrato gente y les digo, güey, a mí no me alcanza para darte lo que tú estás esperando hoy, pero si le chingamos, yo sí me puedo comprometer a que dentro de 6 meses, si se cumple A, B, C, D, yo puedo darte ese sueldo que estás esperando. Entonces es un ganar-ganar. Porque también, o sea, si tú la persona que estoy contratando genuinamente no cree que puede llegar a esos resultados, me va a decir, no, es que yo quiero que me pagues un chingo. Ahí me doy cuenta que no es una persona que confía en sí misma para poder llegar y alcanzar eso. Y ese es un tipo de personalidad que busco mucho en mi empresa. Entonces yo siempre juego con esos, ¿no? Y es, ahorita te puedo pagar tanto, pero si nos va bien, te puedo hacer ese aumento y lo basamos en cuanto a tu performance. Eso es una. Saber vender un sueño también creo que es parte de todo buen emprendedor y transmitir como esa pasión, y es algo que pues lo vas practicando. Hay otro libro muy bueno que me gusta que es The Presentation Secrets of Steve Jobs, de Carmine Gallo, que ese también lo estudié durísimo y me puse a ver esos videos que también Carmine describe de cómo Steve Jobs hacía sus presentaciones y cómo usaba las palabras, y yo lo he ido practicando también cuando hablo con la gente, y es chistoso porque me dicen, no manches, es que tú sabes transmitir todo esto con pasión. Sí, güey, o sea, no nací siendo tan bueno en eso, o sea, es algo que he ido practicando y lo he ido estudiando y lo he ido practicando, entonces así es como yo lo he logrado, creo, me ha funcionado. Gracias. Oye, Ruby, gracias primeramente por todo lo que compartes aquí con los alumnos. Me llama la atención cuando comunicas que no es tan importante dar a entender o dar a conocer todos los detalles de un producto, ¿no? De la casa que estabas mencionando, ¿no? El doble techo, etcétera, sino más bien cómo le estás resolviendo el problema que la persona está teniendo, o cómo le estás ayudando a obtener esa aspiración o ese deseo que está teniendo. Y creo que eso pues va de la mano con lo que también les comentabas acerca de escuchar al cliente. Sí. ¿No? O sea, por más fregón que sea el producto que tú estás queriendo vender, creo que lo que tenemos que comunicar siempre es la propuesta de valor, ¿no? Cómo le beneficias en algo, cómo le resuelves un problema, cómo estás dando con sus deseos, etc. Sí. Eso me parece bastante valioso. Sí, de acuerdo. Y es que eso muchas veces resuena más con nuestro tipo de publicidad. O sea, nosotros... y eso, hay otro libro también que me gusta mucho que se llama Stories That Stick, de Kindra Hall. Y ese libro me enseñó cómo hacer storytelling vendiendo el problema y no la solución. Porque muchos, o sea, en el espacio de CRM hay un chingo, pero hay muchos que dicen, es que somos el mejor CRM, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto, y te saturan de eso. Y nosotros con este libro estructuramos más hacia cuál es el verdadero problema del cliente. Y eso también solo sucede cuando escuchas mucho. O sea, cuando te sientas y le preguntas genuinamente al cliente, incluso cuando ya te compró, que aprovechen y le pregunten, oye, ¿qué te llamó la atención de nosotros? O sea, genuinamente, ¿por qué compraste con nosotros? Y se van a dar cuenta que las respuestas no siempre son las que uno cree. Y entonces cuando preguntamos así a nuestros clientes era, no, pues es que a mí me encanta que yo tenía esto de el inbox, ¿no? Y eran un chingo de mensajes, y ahora que lo organizo así en columnas, funciona mucho mejor. Eso a nosotros nos cambió, porque antes nosotros pensábamos que el gran feature o la gran solución a un problema era el multiagente. Múltiples usuarios utilizando un solo número de WhatsApp, y así era como lo comunicábamos. Pero cuando leí ese libro y empecé a escuchar a los clientes, fue como de, ay güey, y no era uno, o sea, eran varios que me empezaban a decir lo mismo. Y entonces cambiamos la narrativa y pusimos a chavas UGC de, oye, si tienes muchos teléfonos y tienes un mundo de mensajes y ya no puedes dar buen seguimiento porque te están perdiendo ventas, yo te tengo la solución. Si con esto puedes organizar la tasa de conversión de las campañas de publicidad creció idiotamente. O sea, pasamos de tener leads de 100 pesos a tener leads por 20 pesos. Tan cañón porque la gente resuena, ¿no? Y entonces ahí es nada más entender problema o cuál es, pues qué es lo que busca el cliente, ¿no? O sea, lo veía también en un video de un gran mentor, que les decía así, traía su Rolex, ¿no? Y decía, a ver,
yo tengo el Rolex, ¿no? ¿Y cuál reloj tienes tú ahí? ¿Qué reloj es? Un Yuri Sky, ¿no? ¿Y cuánto costó ese? 300 pesos. Yo tengo un Apple, ¿no? ¿Y quién fue el pendejo que pagó más por la hora? Yo, ¿no? O sea, pero justamente, o sea, cuando compras esto, no estás comprando la hora. No estás comprando la hora, estás comprando estatus, estás comprando tecnología, estás comprando que la gente te vea como, pues él usa el Apple Watch, ¿no? O sea, seguramente le gusta la tecnología, ¿no? Entonces, entender eso es parte de saber vender. Una pregunta más. Pues yo tengo entendido que en la vida todos nos llegamos a vender a un servicio o un producto. Entonces alguna vez escuché que era importante saber los intereses de tu cliente mucho antes de entrar en la negociación, como saber cuáles son sus gustos, qué es lo que hace en su día a día, incluso lo que sube a sus redes sociales. Entonces no sé para ti qué crees que sea esto importante así como te lo menciono. Sí, sí lo es. O sea, eso se le llama llegar a tu buyer persona y más o menos maquetarlo, ¿no? Si lo llevas a un punto más avanzado es el ICP, que es el Ideal Customer Profile, ¿no? Si bien sí nos da un entendimiento, siento que no hay nada como la práctica repetitiva. O sea, sí te da una idea, ¿no? Y te hace ser más consciente, pero justamente algo que me he dado cuenta es que aunque tengas como un buyer persona, o sea, sí cumplen el prototipo de cliente potencial, pero no todos responden igual. O sea, uno creería que todo mundo, o sea, nuevamente un caso de bienes raíces, que todo el mundo compra una casa porque quiere que su inversión de 2,5 millones de pesos crezca mañana a ser una casa de 4 millones. Eso sería lo lógico, pero no todos son tan racionales. O sea, el ser humano nos da... Es interesante, muchos pensamos que el ser humano es lógico y es lo más irracional que existe en este planeta. Todo es diferente de acuerdo al contexto, de acuerdo a... Sí, todos pueden ser un hombre de 35 años con un buen trabajo, no sé qué, pero cada quien tiene aspiraciones distintas. Entonces diría, sí funciona para por lo menos setear las bases, pero de ahí te vas dando cuenta que ya es algo que tienes que hacer al hilo. O sea, literal, yo lo he practicado tanto que ya nada más me paro y sé hacer rápido preguntas para darme cuenta por dónde va la conversación o por dónde está el deseo de esa persona. Entonces sí, pero ya te das cuenta que en la práctica la teoría que aprendiste en esa clase de marketing, digo, sí funciona, pero hasta cierto punto. O sea, diría que eso es el 20% de la chamba. El otro 80% ya es hablar con el cliente. Buenísimo, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo. Ya estamos.